Como es de ver en la sociedad cada vez que algo se pone de moda, una fiesta o un evento mundial, salen a relucir los memes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estas navidades, el objeto de los memes es, entre otras cosas, ¿no? Jesús ya dejaron de hablar del tema de Palestina, no sé, podemos llamarlo. Ahora el tema es Jesús o Santa Claus o todas estas cosas, ¿no? Y uno de los argumentos, lógico, uno de los memes que hasta yo me he reído a veces con algunos memes muy elocuentes e irreverentes, es sobre, sobre la concepción milagrosa, como le llaman, ¿no? De María. Bueno, le llaman María, en realidad se llamaba Mariam. Entonces, Mariam concibe y bueno, hay muchos memes, algunos bastante chistosos, pero hay una cosa interesante sobre esto y es que se le da bastante énfasis en estos memes, en este humor antirreligioso, al hecho de que qué lógica podría tener que Mariam había quedado embarazada sin que hubiese tenido relaciones con Joseph, ¿no? Con José. La cuestión es que si quisiésemos coger las cosas en un sentido mucho más amplio, encontraríamos que esa historia no es nueva. A lo largo de toda la historia, el concepto de las concepciones milagrosas aparece recurrentemente en en todas las culturas. Por ejemplo, Platón tenía esta opinión de que su padre no era su padre biológico, sino que, según su madre, ella había tenido una especie de visión y ella había quedado embarazada por concepción del dios Apolo, o sea, el dios de las virtudes, ¿sí? Lo cual explicaría por qué Platón tenía todas era muy amplio, ¿sí? En lo que son las artes liberales. Cuando miramos la historia de Alejandro Magno, ocurre lo mismo. Supuestamente su padre, según le dijo su madre, era el dios Apolo. Si lo vamos a la historia de la Grecia clásica, de la Grecia dorada, encontramos que una cantidad enorme de mujeres afirmaban que su hijo era de Zeus. Claro, podríamos decir que son argumentos para eh, esconder infidelidades. La cuestión es que al final resultaba que esos hijos eran prominentes y terminaban siendo héroes muy famosos o incluso semidioses, ¿no? Como podemos ver la historia de Perseo. Su madre dijo que fue hijo de Zeus. Y bueno, ahí vemos hasta las películas, las historias antiguas, dibujos animados, etcétera. Hércules, otro caso en que Disney lo retrata como que es hijo de Hera, pero él no es hijo de Hera. Sí. Y así encontramos muchísimos. De hecho, hubo varias historias donde no le creen a la mujer y la asesinan. Sí. Y así diferentes relatos. Y vamos, por ejemplo, a la cultura egipcia. Y ellos decían que independientemente de que tuviesen un progenitor oficial, en realidad todos se consideraban que eran hijos de los dioses, que si eran hijos de Amón, por eso les llamaban Amón esto o Amón aquello, como extensión de su propio nombre, que era descendiente de los dioses. Y esto es lo mismo en Sumeria, que los dioses consideraban tener hijos con las humanas. Y en el libro mismo del Génesis, en el capítulo 6 verso 4 te dice que en cierto momento los hijos del cielo, sí, llámese extraterrestres, como le quieran llamar, viendo que las mujeres eran muy atractivas en la tierra, tuvieron hijos con ellas. Y a ellos los pusieron como los grandes héroes de la historia, ¿no? Estos de los que se cuentan leyendas y mitos. Y muchas de las grandes dinastías, monarquías y demás proceden de ellos. En consecuencia, este concepto no es de Jesús. De hecho, en la propia historia del pueblo de Israel ya había casos similares, muchísimas veces, que las mujeres quedaban, eran estériles, no podían tener hijos y después de una aparición milagrosa, de repente tenían un hijo, pero ellas decían que no habían tenido relaciones sexuales, simplemente ocurría algo. Y esto lo podemos ver incluso en el nacimiento de Noé, con la historia del arca y su hermano, ¿sí? Cuenta que también su esposa, em, Sopanima creo que se llamaba, concibió mientras él no estaba y después nació el hijo, pero una de las cosas que le llamó la atención es que él pensaba que sería hijo de los ángeles porque él quería creer en ella, de que ella no estaba mintiendo. Y resulta que cuando nace el niño ya tenía canas. Y eso, hay una historia también, varias leyendas que cuentan lo mismo de Noé, diciendo que nació y a lo poco ya estaba hablando y estaba caminando, lo cual sorprendió bastante, también por el color de su cabello y porque había facciones que no parecían humanas, en el sentido de que no parecía una persona caucásica, por lo menos de esa región. Y así muchísimas historias, una detrás de otra. Vamos a la cultura oriental.
La madre de Buda, Maya, dice que tuvo un sueño y en ese sueño apareció un toro blanco y la dejó embarazada y nació Buda. En la cultura griega, como dije, lo mismo. Muchas doncellas decían que cayó lluvia y de repente quedó embarazada y que esa lluvia era una metamorfosis de Zeus. En consecuencia, digo que si vamos a hacer memes sobre una historia, porque es relativamente reciente, podríamos hacerla de toda la historia. Hay muchísimos personajes de la historia que cuentan lo mismo, ¿bien? Y tanto es así que podríamos acercarnos mucho más a la época moderna, por ejemplo, en la cultura amerindia, donde muchos indígenas contaban que de vez en cuando bajaban los dioses, ¿sí? En sus carruajes voladores en forma de disco con luces, a un ovni, dejaban embarazadas algunas doncellas y cuando el bebé nacía, ellos volvían a bajar, por ejemplo, un año después, después de que haya terminado el proceso de lactancia o 2 años después, y se llevaban al niño. Y esas historias son recurrentes en muchas tribus indígenas a lo largo del continente americano. Bien, ahora considerando esto, cada quien puede especular sobre el origen de Jesús, pero la cuestión es que no es el único caso y hay muchísimos, porque era algo muy típico que pasase esto, que estos tales individuos que venían de las estrellas en sus carruajes en forma de disco, bajaban y tenían hijos. Muchas veces eh, había relación sexual y otras veces sencillamente no, había una especie como de inseminación artificial y simplemente la persona quedaba embarazada. Cada quien puede pensar lo que le dé la gana, pero esa es la información y la pueden constatar y, ah, sí, cotejar.